Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Steven Bartolino, el abogado de la familia Laundrie. Bienvenidos a PAM 1111. Antes de comenzar, como en todos mis videos, les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, que es un posgrado en microexpresiones y detección de mentiras, así como una certificación en lenguaje corporal. También les recuerdo que estos videos no llevan ni una conclusión ni un veredicto, ya que eso no me corresponde y es simplemente la interpretación del lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Si desconoces el contexto, te dejo por aquí la parte 1 donde hice el análisis de Gabby Petito y Brian Laundrie y además agrego el contexto. Pero antes de comenzar con este análisis, hay más información pertinente al caso que debo mencionar para que puedan entender este análisis. Después de que supimos que el 19 de septiembre fueron encontrados los restos de Gabby Petito, un mes después, el 19 de octubre, fueron encontrados los restos de Brian Laundrie en una reserva natural en Florida. Hasta el momento se desconoce la causa, ya que la autopsia salió como no concluyente y también lo único que sabemos es que se identificó que era de Brian Laundrie por su dentadura. Es importante mencionar también que quienes ayudaron a encontrar a Brian fue su propia familia. Menciono esto ya que es algo que va a estar diciendo el abogado, entonces es importante para poder conocer parte del contexto del análisis. Ahora sí, una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos con este análisis cuando el entrevistador le pregunta a Steven Bartolino que si saben cuál fue la causa de muerte de Brian. Desde el momento en que plantea la pregunta podemos ver cómo hay un desequilibrio o un pico de ansiedad en Steven Bartolino, ya que lo primero que hace es inspirar. Esto se conoce como un Behavior Code o Código de Comportamiento 40 y lo que nos está indicando es que está buscando renovar el aire que hay en sus pulmones, obligándose a respirar para tranquilizarse. Pero es importante porque después de esto él menciona que no saben, que saben tanto como el resto de las personas, pero cuando menciona eso vamos a poder notar una ligera microexpresión de enojo, frustración y molestia. Esta es la expresión que les menciono que hace y lo primero que podemos notar es una unidad de acción 4, bajar la parte interna de las cejas. Eso nos está indicando que hay molestia y que se encuentra a la defensiva, ya que es un movimiento que se hace de manera inconsciente para proteger los ojos. Además de eso también podemos ver que hay una ligera contracción en su nariz, generando además un pliegue nasal. Esto se conoce como una unidad de acción 9, que al complementarla con una unidad de acción 10, que es elevar el labio superior, nos está indicando que también hay indignación y amenaza, ya que lo que está haciendo es de manera inconsciente mostrar los dientes. Es importante aclarar que de hecho Steven Bartolino constantemente habla ladeado, sin embargo en este caso podemos ver que muestra los dientes, es por eso que sí lo podemos tomar en cuenta. How Brian died? We do not. I was informed from law enforcement yesterday. Después de eso plantea una nueva pregunta y comienza a mencionar que anteriormente había mencionado y reportado que Brian el 13 de septiembre cuando dejó su casa, he was grieving. Quiere decir que estaba afligido, de luto, molesto, con dolor. Pero que si los restos de Gabby Petito fueron encontrados hasta el 19 de septiembre, porque asumen que he was grieving, why he was grieving, por qué estaba de luto o afligido si todavía no sabían lo que había pasado con Gabby. Podemos notar que desde el momento en que plantea esta pregunta, el abogado se ve en un descontrol, se puede ver que hay estrés o ansiedad, ya que justamente comienza a inspirar nuevamente, traga saliva. Vamos a poder notar también cómo muerde la parte interna de su labio. Además de eso también comienza a parpadear más rápido y deja caer ligeramente su mandíbula y eleva su ceja derecha, lo que nos indica que esto lo toma por sorpresa, generando esta ansiedad o este descontrol.
And was grieving the night he left. Trevor just reported that. That was on September 13th. But Gabby Petito's remains weren't discovered until the 9th. El abogado comienza a responder a lo planteado y menciona que él dijo esto ya que fueron los mismos padres de Brian quienes le dijeron que Brian se había ido esa noche muy enojado y molesto, que a ellos les hubiera gustado detenerlo, pero que no podían, que sabían que es algo que no podían haber hecho porque él estaba decidido a irse, pero que les hubiera gustado. Sin embargo, cuando menciona eso, podemos notar cómo dirige su mirada hacia la derecha. De acuerdo a la programación neurolingüística, eso nos estaría indicando que hay fabricación e imaginación. Después de eso le pregunta que si creen que cometió suicidio. Cuando menciona eso podemos notar cómo nuevamente hay un momento de silencio, se toma un momento para poder contestar. Vamos a poder notar cómo nuevamente inspira, comienza a mover la silla indicando esta intranquilidad, eleva nuevamente su ceja derecha, deja caer ligeramente su mentón y otra vez dirige su mirada hacia la derecha. Dice que es algo que ya ha hablado con los padres de Brian y que tomando en cuenta su estado mental, cuando menciona eso podemos notar un estímulo reflejo. Ustedes saben que a mí me encanta hablar de los estímulos reflejo porque es algo que sucede cuando tú dices una palabra, un nombre o algo como se refleja en tu cuerpo. En este caso, cuando habla del estado mental de Brian, podemos notar esta expresión. Lo primero que pueden notar es justamente cómo entrecierra su ojo izquierdo. Tomando en cuenta esto, recordemos que el lado izquierdo representa el lado emocional, genuino y el que conecta con las emociones, y el derecho es el lado racional. Por lo tanto, comienza a conectar con sus emociones cuando le preguntan eso, pero podemos ver que entrecierra el ojo. Eso nos estaría indicando incredulidad o escepticismo. Así que menciona que mejor esperarán los resultados de la autopsia y que aceptarán estos. Pero cuando menciona eso podemos ver cómo eleva ligeramente su hombro izquierdo. Además de eso también inclina ligeramente su cabeza hacia la izquierda, que ya les mencioné es el lado genuino y el lado espontáneo y emocional. Pero además de eso, elevar ambos hombros nos indica el no saber o querer demostrar que no se sabe o el no quererse involucrar. Pero elevar solo un hombro nos indica que puede haber retención de información o falsedad. They think he committed suicide. You know, we've had that conversation. ¿Cómo sabía la familia de Brian dónde buscar? Esta es la nueva pregunta que genera el entrevistador al abogado y podemos ver que nuevamente lo toma por sorpresa, ya que deja caer ligeramente su mandíbula. Después de eso contesta, pero cuando lo hace vamos a poder ver que niega, generando una discordancia y contradicción, y además de esto comienza tartamudeando. Por más que quiere verse tranquilo y en calma, su cuerpo y su lenguaje corporal lo están delatando y dicen totalmente lo contrario. Look. Well, Brian had hiked in that reserve and Así que menciona que es porque Brian ya había hecho senderismo en ese lugar, pero cuando lo hace podemos notar nuevamente esta unidad de acción 4, indicando que se encuentra otra vez a la defensiva. Después de eso podemos notar cómo cierra su ojo izquierdo y después el derecho, por lo tanto también cierra de manera asimétrica, lo que nos podría indicar un tic nervioso, o sea que el momento por lo nervioso que está comienza a generar también esto y además termina cerrando ambos, que podría indicar una barrera, AD45, aislarse de la situación o del momento, es como no querer ver y protegerte, irte a un lugar seguro. Y esto tendría sentido ya que justamente al estar generando una barrera y bajando la parte interna de las cejas nos indicaría este instinto de protección, el quererse sentir seguro y protegerse. Lo importante aquí sería saber protegerse de qué. También menciona que Chris, el padre de Brian, había ido con él en algún momento a hacer senderismo, o sea con Brian, pero cuando menciona eso podemos ver como nuevamente niega con la cabeza, generando otra vez una contradicción. Chris has hiked with him several occasions as well. Continúa explicando y cuando lo hace podemos notar cómo pasa la lengua por sus labios, indicando un estado nervioso, ya que está generando mayor producción de saliva por sentir la garganta reseca. Y menciona que regresaron al siguiente día pero que todo estaba inundado. Cuando menciona eso podemos ver nuevamente esta expresión a la defensiva, molestia y disgusto. Nuevamente baja la parte interna de las cejas, eleva nuevamente su labio superior y nuevamente podemos ver también el pliegue de la nariz, indicándonos justamente el estar a la defensiva pero también con indignación y molestia.
Turned the next day, and Chris and Roberta looked again in the same areas, but again, it was flooded and they really couldn't get off trail. Retoma nuevamente y quiere contestar de manera directa lo que se le preguntó, pero lo que hace es mencionar en cuanto a cómo los papás de Brian supieron dónde, y cuando hace eso podemos notar cómo nuevamente cierra los ojos. En esta ocasión sí es una barrera. Además de eso podemos notar cómo comienza a tartamudear y comienza a tomarse más tiempo para poder contestar, indicando otra vez este estado nervioso, y podemos tomar en cuenta que está intentando ser muy meticuloso con lo que dice o tener mucho cuidado con lo que dice, lo que podría generarle todavía más presión y nerviosismo. Personal items were located, somewhat in close proximity to the entrance to the park. El entrevistador le pregunta que si Brian había mencionado antes a su familia algo de Gabby, y el abogado contesta que prefiere no decir nada al respecto. Cuando menciona eso podemos notar cómo genera una línea horizontal con sus labios, afina sus labios, una unidad de acción 23 que nuevamente nos indica un conflicto interno. Así que el entrevistador le menciona, entonces sí hay información, pero no la puedes compartir porque están colaborando con el FBI, y podemos notar que el abogado pasa la lengua por sus labios. Eso nos indica, además del nerviosismo y la ansiedad, también que está siendo muy cuidadoso con lo que se va a decir para no hablar de más. A lo que él responde que cuando se trata del FBI no tiene nada más que decir y que es por respeto a Brian, son dos casos legalmente diferentes. When it comes to the FBI, we have absolutely nothing to say with respect to the Gabby Petito incident. With respect to Brian. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y recuerden también comentar qué otro análisis les gustaría que hiciera. Y nos vemos en el próximo video. Bye.